7:09, rapidito algunos mensajes. Eduardo Gordillo nos decía, y con esto coincide el contertulio, se debe bajar el número de asambleístas, ¿ah? Propuesta también del contertulio. Sí. El número de asambleístas a propósito. Para mí 137 es mucho, ¿no? Y con la expectativa sí. de que en el 2021 tengas que incrementar el número de legisladores por el crecimiento poblacional, parece que es excesivo en realidad. Claro. Que 70 son mucho, además para la calidad de legisladores que tenemos. 70 demasiados. Fabián Tapia nos decía, sobre las declaraciones de Roque Sevilla, llama la atención que proponga que candidatos deben ser solo personas altamente formadas, poniendo como ejemplo la elección de la Corte Constitucional, cuando entiendo que aplaudía la elección del Consejo de Participación Ciudadana por votación popular en lugar del concurso. No, señor, es democracia. Democracia puede ser candidato a quien sea. Así es. Tú no puedes soslayar el derecho de los ecuatorianos a elegir y ser elegidos. O sea, no puedes soslayar eso. El tema también está en que seas honesto contigo mismo. Claro. O sea, estoy totalmente preparado para asumir este reto. Yo me presento de candidato. Ahora, si lo único que quiero es levantar el ego y poner en mi hoja de vida que fui asambleísta, aunque tenga un paso totalmente inadvertido, 4 años en la asamblea sin hacer nada más que aplastar un botón, esa ya es otra cosa. Claro, claro que sí. Por acá también Roberto Bonilla nos dice algo muy interesante. ¿Se dan cuenta que las noticias que se hablan en el contexto ecuatoriano es puro problema? Bandos de políticos intentando que la revancha sea la esencia de su trabajo y el escándalo del día a día. ¿A dónde vamos? Así es. Y a propósito de esto, un economista, buen amigo con el que me topé el fin de semana, que estaba paseando por el centro histórico, me decía: ¿cómo queremos incentivar el ingreso de inversión extranjera si nosotros mismos nos encargamos de hablar mal de nosotros mismos? Así es. O sea, de que estamos quebrados, de que no hay plata, de que todo es corrupto, de que la justicia no funciona, de que las cortes no funcionan, de que la asamblea está plagada de irregularidades. Entonces, ¿cómo quieres incentivar a la inversión extranjera si le pintas un escenario totalmente caótico? Claro. Y lo último, Fernando López nos decía, en el fútbol y en la política pasa lo mismo. Están los que mayor cantidad de dinero dieron para sus campañas como aportes, no necesariamente están los mejores, habrá excepciones, pero no se destacan, y así es. Bueno, dejemos ese tema de lado y vamos a darle continuidad a algo sobre lo cual nosotros como periodistas, como ciudadanos y como parte de este programa de noticias, como parte de este medio de comunicación, estamos absolutamente convencidos, y es no invisibilizar lo que está ocurriendo en el Ecuador respecto de la situación de violencia de género. Los femicidios más mediatizados en estos días, el caso de Diana Carolina en Ibarra, el caso de Amelia en Pizulí, la violación grupal de Marta, que también nos ha conmovido y nos sigue conmoviendo, y digamos, eso es lo que se conoce a nivel público y lo que se mediatizó y viralizó en las redes. Pero claro, hay estadísticas muy preocupantes respecto a lo que está pasando con la violencia de género en el Ecuador, y también tenemos preocupaciones sobre qué está pasando con la política pública respecto de este tema. Nos daría la impresión de que o no existe política pública o no hay una articulación de esa política pública entre las diferentes instituciones que forman parte del Estado ecuatoriano. Para profundizar en estos conceptos hemos invitado hoy a la magíster Paola Mera Zambrano. Ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Qué gusto, bienvenida, buenos días. Bienvenida, buen día. Muy buenos días con todos y con todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su gentileza en asistir a esta entrevista. A ver, pregunta directa. ¿Hay política pública para prevenir y erradicar la violencia de género? Por supuesto que hay. Digamos, esta ha sido una lucha histórica del movimiento de mujeres, movimiento feminista, y también de personas que han sido, o sea, de los familiares de las mujeres que han caído en este proceso femicida. Hay desde que tenemos en 1995 la ley 105, que era la ley de violencia contra las mujeres, y a partir de eso creo que se ha venido especializando el Estado, sobre todo en términos de atención a las mujeres, en términos de violencia hacia víctimas, ¿no? Entonces, y miembros del núcleo familiar. Por supuesto, el desafío está en que esa especialización llegue a más cobertura territorial. Y ahí es donde, por ejemplo, vemos este tema de problemas a nivel territorial en Ibarra, aquí en Quito, con los ejemplos que ya usted mencionó al introducir esta entrevista. Y es que no hay suficientemente personas especializadas para atender un caso de violencia, porque todavía seguimos con este mandato social de patrones socioculturales en donde la mujer es pertenencia o propiedad de alguien, ¿no? Ayer hablábamos con la doctora Sibel Martínez y yo le planteaba este problema grave, serio, que también se reproduce en otros escenarios como el del abuso sexual a menores de edad en establecimientos educativos,
Hola, y es el tema de la relación de poder, o sea, de creer que el hombre, sí, de seguir comiéndonos del cuento de que la mujer es el sexo débil y no sé qué, entonces seguimos todavía reproduciendo esos discursos y esas lógicas machistas, ¿no? Por supuesto, o sea, donde rompemos esa lógica desde el nivel normativo es con la tipificación del femicidio en el COIP, en donde claramente dice que la persona que como resultado de relaciones de poder hacia una mujer, o sea, producto de una violencia, da muerte a ella, a una mujer, o por el hecho de serlo, o por su condición de género. Ahora, entonces, frente a eso, creo que se amplía, o sea, digamos, el Estado toma conciencia, y frente a eso el debate de cómo visibilizar las relaciones de poder que hay. Ahora, al tipificar el femicidio, lo que estamos haciendo es establecer una causal para ese tipo de delito que, digamos, ya el momento de sancionar estamos llegando al culmen de toda una cadena de irregularidades hasta llegar al asesinato, ¿no? El tema es cómo hacer para prevenir eso, para no llegar a la sanción por femicidio. Y digo, ¿cómo podemos hacer desde casa para empezar a educar a los más pequeños de que hombre y mujer son iguales ante la ley, ante la sociedad, ante todo? Y sin crearles, sin educarles con esa concepción precisamente machista de que la niña tiene que irse a la cocina y el niño tiene que agarrar el carrito para irse a jugar. Justamente es eso. O sea, si nos ponemos a pensar, la educación viene desde casa, pero esta educación es en igualdad. Es decir, nosotras y nosotros dentro de un núcleo familiar tenemos las responsabilidades y digamos, este cambio de patrones socioculturales que lo llamo, o sea, o que lo llamamos, es un tema básicamente de ver que la división sexual del trabajo como principio, digamos, o como enfoque, es necesario romperla. Es decir, hombres y mujeres somos responsables del cuidado del hogar, hombres y mujeres somos responsables de la labor reproductiva, hombres y mujeres somos responsables, por ejemplo, de lo que habían venido hablando en la sección pasada, de trabajar sobre la ética, sobre una política. Todo lo personal es político y frente a eso, hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de educarnos y de trabajar en igualdad. Ahora, hay una inquietud que ha surgido en estas horas justamente por el femicidio de Amelia en Pisulín el pasado viernes al mediodía, y es el hecho de que la víctima tenía una boleta de auxilio. Ella, madre de 4 hijos, mujer de 47 años, se había separado de su pareja que finalmente se convirtió en su asesino, en el femicida, pero ella había obtenido una boleta de auxilio. Mucha gente se ha preguntado, luego de conocer este hecho, ¿cuál es la efectividad de las boletas de auxilio? O sea, no basta solamente con la entrega del papel. ¿Qué mecanismos de seguimiento se hacen? ¿Cómo se colabora o cómo se contribuye a que la persona que solicitó esa boleta de auxilio pueda tener garantías de protección por parte del Estado frente a un eventual agresor? ¿Cómo se da seguimiento al tema de las boletas de auxilio? O sea, ahí hay que entender que la boleta de auxilio es, digamos, una acción en donde se detiene el riesgo de muerte, pero sin embargo el Estado, a partir de medidas administrativas, debe plantear otras acciones en donde haya un seguimiento, un acompañamiento de esa mujer en términos de política pública. Mi pregunta es, ¿hay ese acompañamiento hoy? ¿Existe ese acompañamiento? Hay, pero es insuficiente. Ya, ¿qué es lo que hay en este momento y qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que falta hacer? O sea, hay desde acciones de política pública en el ámbito de la salud, con el Ministerio de Educación a través de sus departamentos de consejería estudiantil, con el MIES, el Ministerio de Justicia, bueno, en este caso ya la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con centros y casas de acogida para mujeres, en donde es necesario también un proceso de acompañamiento hacia la mujer respecto a qué acciones debe hacer, tanto en el orden sancionatorio, es decir, penal, cuando tiene la boleta de auxilio, qué otras cosas tiene que hacer. Y por el otro lado, en términos administrativos, es decir, cómo la política pública en los sectores tiene que realizarlo. Como les digo, todavía es insuficiente. Creo que el Estado y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia tienen que trabajar en una reingeniería de sus servicios para poder plantearse acciones
para la prevención y en este caso para la protección de la mujer que es víctima de violencia. Es momento quizás de que, tal y como lo han planteado, por ejemplo, durante el tratamiento de la propia ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, así como dentro del proceso de investigación de la Comisión Ampetra, los diversos niveles de gobierno interactúen y se comprometan a trabajar de forma coordinada, porque digo, finalmente el Estado es muy grande, pero el Estado también incluye a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, y finalmente esos gobiernos descentralizados, autónomos, son los que están más cerca de la gente, más cerca que el gobierno central. Por supuesto. O sea, eso lo dictamina la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero ¿a través de qué mecanismos, por ejemplo, qué herramientas se deben usar para que estos niveles de gobierno estén más cerca de la gente y en este caso de las mujeres? Yo creo que hay que pensar primero por inmediatez y también estratégicamente. Por inmediatez es fortalecer las juntas cantonales de protección de derechos, pero sin embargo, ¿cómo fortaleces esas juntas? Teniendo personal especializado, teniendo recursos. Y frente a eso, hay que plantearse estratégicamente cómo se costea la ley a nivel local. Y frente a eso, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género está planteando herramientas estratégicas como ello. Es decir, costear cuánto cuesta implementar todo lo que dice la ley y frente a eso, hacer esa reingeniería. ¿Cómo se lo puede hacer cuando, de este tema que estamos conversando en este momento, Magíster, durante el debate de la proforma presupuestaria para el 2019, mucho se habló de una reducción sustancial del presupuesto asignado para estas materias? Ahí también hay que ver la invisibilización de herramientas que tiene el Estado. Por ejemplo, el clasificador orientador de gasto de género es una herramienta para visibilizar ello. Las instituciones, por ejemplo, no han incorporado, porque normalmente educación ponen el clasificador de educación, salud en el clasificador de educación. Pero, por ejemplo, tienen presupuestos que aportan a género, es decir, a la violencia, es decir, a la erradicación de la violencia. Entonces es necesario visibilizar esas acciones. Por supuesto, estamos en una época de austeridad y frente a esa época de austeridad es necesario plantearse acciones estratégicas que permitan que con lo que se tiene podamos priorizar y podamos reasignar el gasto público a acciones prioritarias como es el tema del femicidio. Ahora, yo le planteo otro escenario que, digamos, a mí me preocupa un montón, que es el escenario político. Estamos en época de campaña y, por ejemplo, desde una corriente ideológica, política, ya vemos algunos discursos medio demagógicos, ¿no? Hay que ir a la cadena perpetua, hay que ir al incremento de la pena. Y por último, ayer, una candidata a la alcaldía de una de las ciudades más grandes de Guayaquil, mujer, decía: a las mujeres de niñas hay que enseñarles defensa personal. Así se arregla el problema, enseñándoles a las mujeres taekwondo. O sea, por un lado tenemos que defendernos en este momento. Ajá. Pero en todo caso eso no es una acción preventiva. Eso no es una acción preventiva. Paola, ni la policía que tiene armas sabe qué hacer. Por supuesto, pero en todo caso que a la mujer le enseñen karate. Pero en todo caso las mujeres somos quienes estamos en riesgo todo el día por serlo. Y frente a eso creo que de todas las maneras a nivel comunitario, como política pública, es necesario que nosotras podamos tener mecanismos de defensa. Porque no es, o sea, la utopía es llegar a la igualdad, ¿no? Y esa es una lucha que tenemos constante. Sí, pero la solución final es enseñarle defensa personal a una... Por supuesto, o sea, hay que enseñarle a los hombres a no violar, hay que enseñar a los hombres a no golpear. O sea, yo sí me pongo a pensar, yo relaté, y me permito compartir con usted, yo relaté la semana pasada un episodio que le ocurrió a mi hija, que resulta que un degenerado en un vehículo de transporte público empezó a masturbarse dentro del bus, delante de mi hija, y mi hija asustada tuvo que salir corriendo. O sea, no me imagino que para que mi hija se defienda, yo he tenido que enseñarle karate, o taekwondo, o defensa personal, o jiu-jitsu, o cualquiera de estas cosas. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene, pero... A mí no tiene sentido. Pero en todo caso, para ese episodio tuvo que hacer algo. Frente a la ignorancia de no saber nada. Mucha gente, muchas mujeres dejan de, por ejemplo, denunciar, dejan de ir a la autoridad competente porque hay toda una responsabilidad que recae en las mujeres que es invisibilizada. Y es de este tema de culparlas. Ahora, a propósito de lo que de ese episodio de María Gracia, de la hija del contertulio, Paola, hay algo que nos preocupa un montón y es, digo, porque nosotros además somos súper reactivos. Yo no soy violento, pero cuando veo una injusticia sí reacciono. Nosotros la semana pasada relatábamos algunos episodios de cuando nos hemos encontrado con delincuentes asaltando gente en la calle y yo digo, en mi caso, por ejemplo, una vez le lancé el auto a 3 delincuentes que asaltaban a un par de adolescentes.
la gente cuando vio lo que le ocurría a María Gracia en la unidad de transporte no hizo nada. Y eso pasa en la mayoría de casos. En el caso de Diana Carolina en Ibarra, hubo gente que grabó, hubo 13 policías alrededor del delincuente, del criminal que la asesinó y no hicieron nada. En el caso de Pizulí, hubo una persona también que estuvo grabando y que en lugar de usar el teléfono para llamar al 911, lo que hizo fue grabar. Entonces, ante esa pasividad, ¿qué hacemos? Es que ese es el gran desafío, compañeros. O sea, el desafío es que la gente deje de ver a la violencia contra las mujeres, a la violencia de género como un tema privado. Como ellos se arreglan, no hay que meterse. Cuando hay que hacer, como ustedes dicen, reactivos. Yo también he sido reactiva frente a violencias contra las mujeres, en donde he tenido que darme de puñetes con un tipo. O sea, porque no puedes dejar de no hacerlo. O sea, para que la propia mujer también responda, para que el hombre sepa que la mujer no está sola. Es decir, hay todavía todo un proceso de empoderamiento de la sociedad para saber que cuando hay un tipo de violencia como esta, se tiene que reaccionar por un tercero. No tienes que ser la víctima para poder denunciar o pedir medidas administrativas. Puedes ser un tercero que puedes ayudar a este proceso. Y frente a eso puedes hacer el cambio, porque si no, toda la gente se queda, como tú dices, grabando el femicidio, grabando el golpe, sin reaccionar y sin decir qué está pasando con nosotras y con nosotros en esta situación. Hace algunos meses que usted tuvo la gentileza de acompañarnos aquí en esta mesa de trabajo, surgió la polémica porque al eliminar el Ministerio de Justicia quedó huérfana la rectoría de la aplicación de la ley para la erradicación de la violencia de género. Entiendo que finalmente esa rectoría ha recaído en la Secretaría de Derechos Humanos. En función de aquello, ¿tenemos hoy una articulación entre las diferentes instituciones del Estado o todavía estamos enfrentando esa falencia para enfrentar justamente este tema? O sea, tenemos un mecanismo que se llama la Cruzada Nacional. No me gusta el nombre, pero en todo caso es el espacio en donde... Feo. Sí. Pero en todo caso es el mecanismo de articulación entre las instituciones. Es necesario, como les digo, reaccionar con inmediatez, pero también de manera estratégica, y en el marco de la cruzada se lo está haciendo, digamos, ¿no? O sea, hay instituciones que, como la Secretaría de Derechos Humanos, está apostando a acciones en el territorio, nosotras también, pero hay otras instituciones, por ejemplo, como el Consejo de la Judicatura y la Función Judicial, están apostando a una capacitación, a un fortalecimiento de capacidades, a la especialización de fiscales, jueces, defensores públicos para ello. Entonces ahí es como en ese devenir de qué tenemos y qué podemos hacer. Nosotras hemos sido como más estratégicas, ayudando a todas las instituciones, porque a la final ese es nuestro deber ser como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, poder asistir técnicamente a todas las instituciones públicas que necesitan tener un enfoque de género en sus políticas públicas, más allá de trabajar el tema de la violencia, porque también eso es necesario plantear, ¿no? O sea, la violencia es uno de las respuestas que tiene el machismo y el femicidio, digamos, como la peor de sus respuestas para un tema de desigualdad. Y frente a esa desigualdad es necesario plantearse lineamientos de política públicas que están planteados en nuestra agenda nacional, que fue 2018-2021, que hay acciones. Por supuesto. Hay que aterrizarlos y hay que aplicarlos. Claro. O sea, creo que no basta con la letra muerta en el papel, que puede leerse muy bonito, que puede ser espectacular, que puede ser lo ideal. En la práctica hay que aplicarlos. Yo le planteaba, por ejemplo, ayer al contertulio, Paola, la utilización nuevamente de estos dispositivos electrónicos que fueron tan denostados por el caso de la fuga de Alvarado. Creo que en ese caso, digamos, que es un caso particular, está más que comprobado de que hubo complicidad, pero que el sistema sí funcionaba. Entonces, pero yo recuerdo que en la presentación de estos artículos, la ministra de Justicia de entonces decía que, por ejemplo, servían para evitar casos de violencia de género, porque se le ubicaba la tobillera al victimario, ¿no? Y una alerta o un botón de pánico que podía aportar la víctima, la mujer en este caso, y que reportaba precisamente cuando éste se estaba acercando, porque la famosa boleta, digo, con el papel, ¿qué hacemos? No le blinda el papel de ninguna manera, ¿no? Pero si tenemos un botón de pánico y una alerta que avise a las autoridades de que el sujeto se está acercando, puede ser evitable que ocurran casos como el de Amelia, ¿no? Es una alternativa, pero
Yo he estado con mujeres que han tenido el botón de pánico. Y claro, ese botoncito que tiene les vibra cuando han pasado el límite de, digamos, la distancia del hombre con la mujer. Y lo que hacen es entrar en materia de pánico las mujeres y no saben qué hacer, no saben, o sea, y el aplastar un botón para ellas es muy difícil porque es como, y si viene la policía, o sea, entran en un proceso psicológico y de ansiedad muy fuerte, que a la final no se atreven a aplastar, a veces. Yo he tenido un caso de esos y fue como, ella prefirió llamar para que no se reactivara la policía, no se activara la policía, pero sí se pudieron activar, por ejemplo, los servicios especializados de protección especial del Ministerio de Justicia en ese momento, con los centros de casas, por ejemplo. Entonces ahí fue, digamos, hay que ver en qué medida ese mecanismo se permite, o sea, y las mujeres también, no debe ser el único mecanismo, debe ser uno de los cuales las mujeres puedan sentirse, digamos, protegidas en ese seguras con ese, pero a veces menos vulnerables. Eso. Pero a veces sí es bastante difícil para la mujer aplastar ese botón, ¿no? Yo digo, también hay que ponerse en los zapatos de la mujer que está siendo violentada. Magister, gracias por el tiempo, muy interesante esta charla con usted, y claro, hacemos votos porque esa política pública se articula adecuadamente, pero sobre todo se traduzca en acciones efectivas, porque hágale con de la entrevista de ayer, ¿usted considera, Paula, que se debe declarar en emergencia este tema? O sea, el país ya debería tomárselo en serio y haber una declaratoria de emergencia. Yo creo que hay acciones que desde el Estado se pueden hacer, como trabajar en un compromiso presidencial. La erradicación por la violencia de género tiene que tratarse como compromiso presidencial y es necesario como mecanismo para que la propia Secretaría de Derechos Humanos pueda tener, digamos, de la mano todas las acciones que como instituciones que hacemos parte del sistema pueda hacerlo. Es una declaratoria que es necesario atender las voces de las mujeres, porque ya vamos 7 femicidios en el año oficiales, digamos, desde la comisión que preside el INEC. Y todavía no terminamos ni el pero segundo todavía mes, no terminamos ni el segundo mes. Pero es necesario, sí, escuchar a las voces de las mujeres, y creo que esa declaratoria de emergencia puede responder a través de un compromiso presidencial. En 30 segunditos me enviaron una última inquietud, y claro, se la voy a trasladar. Ha habido muchas personas que critican que se haya tipificado el femicidio. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no tratarlo como un asesinato, como muchos quieren? Nos escribe una oyente. O sea, primero porque desde el Estado y a nivel simbólico, las instituciones del Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Judicial, tienen que debatirse dentro de sus políticas la naturalización de la violencia de género. Es decir, nos matan a las mujeres por el hecho de serlo. Y no es un simple asesinato. A las mujeres nos matan hombres y de formas muy reactivas. ¿Quiénes mayoritariamente nos matan? Nuestras exparejas, nuestras parejas. Es decir, nosotras, los espacios del hogar, de la pareja, de nuestras relaciones afectivas, no es un espacio seguro para las mujeres, y frente a eso hay una naturalización de cómo, en este caso, los hombres femicidas creen que somos propiedad, creen que somos desechables, y frente a eso irrumpen con nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido es necesario que la normativa, y en este caso en el ámbito penal, se tipifique para que esa naturalización no siga pasando y se lo tenga que nombrar como es. Correcto. Como muerte de mujeres por el hecho de serlo. Muy claro. Y en este caso, en el Ecuador, estamos en riesgo todos. Muy claro esa definición. Gracias a la magíster Paola Mera Zambrano, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con este tema muy interesante y que nos duele, y que desde este espacio vamos a seguirlo planteando para el debate público. 7 de la mañana, 32 minutos en la primera hora.